Buena. Vamos a dar vuelta a la cámara como corresponde. Siempre me pasa lo mismo, siempre. Bueno. Bien, este sería el capítulo 4 de dinámica. Si bien este tema no aparece en los cursos de ingreso universitario desarrollado como tal, es muy importante en la parte de la dinámica, que trata de dos temas. Uno es el impulso de una fuerza, que va acompañado siempre con la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué se entiende por impulso de una fuerza? El impulso de una fuerza es el producto entre la fuerza que se aplica a un objeto y su tiempo de aplicación. No es lo mismo empujar un auto 10 minutos con la misma fuerza que empujarlo 30 segundos. Obviamente, mientras más tiempo lo aplique, mayor aceleración va a adquirir el auto. ¿Bien? Y después quiero que es la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal se lo define como el producto entre la masa del auto y la velocidad que tiene el auto. Hay estas dos magnitudes, impulso y cantidad de movimiento, que antiguamente se le decía momentum. Hay un famoso teorema de la dinámica que no es otra cosa que la aplicación de la segunda ley de masas. Empecemos con el impulso. El impulso, que lo vamos a definir con la letra mayúscula I, es una magnitud vectorial que se define entonces como el producto de la fuerza neta. En este caso, si hay un sistema de fuerza, esto sería la resultante, por el intervalo de tiempo de aplicación, por delta t. Esto es cuando la fuerza es constante. Bien, es decir, formalmente y para cursos avanzados, el impulso se lo define como la integral entre t1 y t2 de la función fuerza por el diferencial de t. Pero esto queda para los universitarios que saben integrar, en el caso nuestro no. ¿Ok? Bien. El impulso de una fuerza es una magnitud vectorial, recuerden, es una magnitud vectorial cuyo sentido y dirección, la dirección y el sentido coinciden siempre con el de la fuerza neta. Bien, su unidad de medida sería Newton, por ejemplo, segundo, Newton segundo, y así. ¿Cómo determinar el impulso en un problema gráfico? Supongamos que a mí me representan la fuerza en función del tiempo acá y me dicen, che, mira, la fuerza empezó constante, ¿no es cierto? Y después disminuyó a cero. Bueno, el impulso de una fuerza hay que sacar esas dos superficies porque, aunque no lo crean, la aplicación gráfica de una integral siempre es el área bajo la curva. O sea, yo tendría este área 1, que es el rectángulo, y ese área 2, que sería el triangulito. Es decir, que el impulso total sería el área 1 más el área 2. Para este dibujo en particular sería lo que vale la fuerza F por T1, porque el rectángulo es base por altura, o sea que tendría F por T1, más la de ese triángulo, que sería la base, que sería T2 menos T1, eso es la base, ese pedacito de ahí, por la altura, que es la fuerza sobre 2. Y eso me daría el impulso total en un problema gráfico donde la fuerza no es constante. Pero nosotros vamos a trabajar con fuerzas constantes porque el movimiento en cinemática que estudiamos, que es el MRV, que les recomiendo que vean esa placa, o sea, esa tarjetita, ahí hablamos de que la aceleración es constante, porque cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, por lo tanto la fuerza que se aplica debe ser constante también. Bien, una vez que ya sé el impulso, vamos a definir lo que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento lineal, se la suele simbolizar con una P cursiva y un asterisco, así, y un vector. Se define como el producto entre la masa por la velocidad que tiene el cuerpo en cierto instante. También es una magnitud vectorial, también lo es, pero su dirección y sentido ahora coincide con el de la velocidad.
Si un objeto va cambiando de velocidad a medida que transcurre el tiempo por acción de una fuerza, uno podría definir la cantidad de movimiento final como la masa por la velocidad final y la cantidad de movimiento inicial como la masa por la velocidad inicial. Es decir, que la variación en la cantidad de movimiento termina siendo la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Es decir, que sería eso menos eso. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Recuerden que estos son vectores, así que tengan mucho cuidado, pero eso definiría lo que se conoce como variación en la cantidad de movimiento. Bien. Teniendo el impulso y teniendo la variación de la cantidad de movimiento, viene el famoso teorema que quiero hablar. Que el teorema dice que el impulso para todo cuerpo que se mueva, que el impulso de una fuerza es igual a la variación en la cantidad de movimiento expresada por el cuerpo. Esto es lo que en física entendemos mucho como causa y efecto. ¿La causa cuál es? El impulso de la fuerza. ¿Y el efecto cuál es? Que varía en la cantidad de movimiento, porque varía su velocidad. O sea, esa fuerza le produce una aceleración al cuerpo que hace que varíe su velocidad. Entonces, la causa es el impulso y el efecto sería la variación en la cantidad de movimiento. Para demostrárselos, voy a borrar un poquito acá y me voy a quedar con... Recordad que impulso es eso y cantidad de movimiento, recuerden que era masa por velocidad. Si yo parto de la ley de Newton diciendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y supongamos que yo tengo un objeto acá, el cual tiene una velocidad inicial, una masa m, y le aplico una única fuerza F durante un cierto tiempo de aplicación, el objeto va a experimentar una aceleración, por lo tanto va a adquirir una velocidad final en un cierto tiempo. Entonces el impulso de una fuerza sería, si yo desarrollo la aceleración acá, con los datos que conozco, que son velocidad final, velocidad inicial y tiempo, la aceleración en cinemática, en el MRU, les recuerdo que vean la tarjetita, sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo de aplicación. Si este tiempo lo paso multiplicando, tendría fuerza por tiempo igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Una fórmula que me maravilla usarla, y más acá la puedo poner como resultante. Es decir, esta fuerza si se la aprenden como resultante de la fuerza por tiempo igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial, les va a quedar hermoso. Bien, fuerza por tiempo no es otra cosa que el impulso de la fuerza, ¿ven? Y si distribuyo acá, me quedaría m por bf menos m por b sub 0, que habíamos dicho que esto era la variación en la cantidad de movimiento. Es decir, que el impulso de una fuerza es igual a la variación en la cantidad de movimiento experimentada por el cuerpo. Esta fórmula es muy aplicada en cinemática, en dinámica, por ejemplo, que me digan que calcule la fuerza que se aplica sobre un cuerpo de 3 kilogramos cuando su velocidad pasa de 20 metros por segundo a 100 metros por segundo en 20 segundos. Listo. Tengo la masa, tengo las dos velocidades, tengo el tiempo. Lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo, pasarlo dividiendo y tendría la fuerza resultante, sin necesidad de calcular previamente la aceleración. Y otra gran aplicación que viene de esto es lo que se conoce como el teorema de las fuerzas vivas o el teorema del trabajo y la energía, que lo vamos a demostrar en algún teórico más adelante, por la otra unidad que habla de trabajo y energía, pero para que sepan, hay otra fórmula también de la aplicación de Newton, que es que la resultante por el desplazamiento es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto es porque la aceleración, según esa etiqueta que les estoy diciendo del MRU, también se calcula, del MRV, perdón, se calcula como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. O sea, si esto lo pongo dividiendo acá, ven, 2 distancias, todo eso da aceleración y me queda resultante igual a masa por aceleración. Entonces, esta formulita y la del impulso y la variación en la cantidad de movimiento, que sería que el resultante por tiempo es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial, créanle a este pobre viejo que les va a solucionar el problema rapidito para rendir múltiple opción bien bárbaro. Bueno chicos, esto es todo más o menos por lo que tiene que ver con la dinámica. Los próximos capítulos que vendrán serán de trabajo y energía, después calor y temperatura,
después hidrodinámica y por último electricidad. Bueno, sean felices, disfruten el fin de semana y a cuidarse. No sé qué es tan grave, pero hay que cuidarse. ¡Chao!